Bueno, bienvenido a esta actividad que es de asesoría para el examen parcial de que se va a efectuar la próxima semana. Entonces, la idea era sencillamente que ustedes, como curso, plantearan sus inquietudes y sus dudas con respecto a la actividad del examen. En primer lugar, el examen tiene la misma estructura que ha tenido las pruebas parciales hasta hoy, como es la parte de verdadero y falso, la parte de palabra oculta y selección múltiple, ¿sí? Es la misma estructura. 5 preguntitas de verdadero y falso, 5 preguntitas de palabra oculta y 4 preguntitas de selección múltiple. Donde se supone que en la selección múltiple sencillamente se plantea un ejercicio y ustedes sencillamente van a desarrollar un procedimiento matemático para buscar su respuesta de manera manual y después, con respecto a esa respuesta manual, corroborar las que están presentando como opción de respuesta a la pregunta. Entonces, básicamente, esa es la estructura de la prueba como tal. Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos que se tiene para esta prueba parcial de este laxo número 3? Bueno, tenemos la primera, que es la parte de función cuadrática. Función cuadrática. En la parte de función cuadrática, lo primero que debemos recordar es que una función cuadrática es un polinomio y es de la forma que es ax cuadrado más bx más c. Esa es una función cuadrática. ¿Sí? Se reconoce porque la variable incógnita o la variable independiente es de grado 2. Esa función, la teoría dice que el dominio de todos los reales significa que cualquier valor de x va a originar un valor de y. Para graficar, bueno, la gráfica de esa función es una curva que se conoce como parábola, y para graficar es necesario tener como referencia el vértice de la función de la parábola. Entonces, el vértice está ubicado en x igual a menos b sobre 2a. Entonces, ese valor de x es el de referencia que nos va a permitir ver en qué punto comienza el trazado de la gráfica de la función cuadrática. Ese punto X puede ser un máximo, puede ser un mínimo, dependiendo del valor de A. Si el A es positivo, abre la gráfica, abre hacia arriba. Y como abre hacia arriba, bueno, sencillamente eso es un mínimo. Si A es negativa, significa que la gráfica abre hacia abajo y significa que esa X es un valor máximo. Para graficar, recordemos que ya he encontrado ese valor X, necesitamos 5 valores de X, y de los cuales ya encontramos este valor, que es el valor centro. Y ese centro es el eje de simetría de la parábola. Bueno, sencillamente buscamos valores a la derecha y a la izquierda de este valor. Luego buscamos la imagen de cada uno de estos señores. Y finalmente se va a graficar en el plano XY. Con respecto al plano XY, es necesario que tengamos una escala lo suficientemente manejable para trabajar con estos dos valores, X y Y. Si por casualidad observan que si yo agarro una escala y observo que un número es demasiado grande o demasiado pequeño, yo puedo cambiar esa escala de tal manera para que aparezca la gráfica, ¿sí? Y eso es lo que ustedes vieron por allá en dibujo, que es el uso de las escalas. Ya después que tenemos esto, lo siguiente es buscar el rango o escribir el rango. Y el rango sencillamente va a estar descrito desde donde comienza, de donde está el vértice, la imagen del vértice, hacia arriba o hacia abajo.
Si X abre hacia arriba, entonces comenzaría desde ese punto hacia más infinito. Y si la gráfica abre hacia abajo, sería de menos infinito hasta ese punto X igual menos B sobre 2A. Esa es la función cuadrática. La otra función que visualizamos en este periodo de tiempo es la función valor absoluto. Entonces, la función valor absoluto sencillamente es una función escrita de esta manera. ¿Sí? F de x igual barra x barra. El dominio de la función son todos los reales. La gráfica de esa función sencillamente es una curva en forma de B. ¿Sí? En forma de B. Y donde está el inicio de esa B es lo que en muchos libros aparece como vértice de valor absoluto, que también es válido. Hacerlo referencia de esa manera. Bueno, el valor absoluto, la definición de valor absoluto origina una función que se conoce como función a trozos. Es decir, la parte interna es positiva si x es mayor o igual que 0 y la parte interna es negativa si x es menor que 0. ¿Sí? De esta función, sencillamente, hasta este momento, nosotros vamos a trabajar con esta expresión donde la parte interna del valor absoluto son funciones lineales, expresiones lineales, es decir, grado 1. Y cuando son de grado 1, sencillamente vamos a tener dos segmentos de recta a la derecha y a la izquierda de este punto que está aquí. En este caso, x igual a 0, porque la definición. Otra cosita con respecto a esto, bueno, sencillamente que hacemos el estudio por las restricciones y buscamos las imágenes de la función y luego estos dos trozos, estos dos segmentos de gráfica están en el mismo plano cartesiano. No es que van a dibujar dos gráficas por separado, sino que estos dos están en un solo plano cartesiano. Y en particular, esta definición de valor absoluto sencillamente es esto. Si equivale a 0, y vale 0, y cuando x vale 1, aquí vale 1, entonces aquí está la gráfica aquí, este pedacito. Cuando por la izquierda es 0, cuando 0, menos por 0 da 0, y cuando hay menos 1, menos por menos 1 da 1 positivo. Entonces, aquí tenemos la otra gráfica. Y eso es lo que se conoce como la función, la gráfica de la función valor absoluto. Otro contenido que visualizamos son las ecuaciones. Y en las ecuaciones sencillamente vamos a complementar lo que ya conocemos de las ecuaciones que ya ustedes trabajan. ¿Cuáles son las funciones que vamos a trabajar, que trabajamos en este periodo de tiempo? Bueno, la ecuación con radicales. Entonces, la ecuación con radicales, sencillamente recordemos que son ecuaciones donde aparece un radical que contiene números y variables de la ecuación. Entonces, lo fundamental de esto sencillamente es que tenemos que buscar la herramienta que sea más pertinente para eliminar el radical. Y esa herramienta para eliminar un radical es lo que se conoce como potencia. Si yo tengo una raíz cuadrada, la potencia que elimina la raíz cuadrada es la potencia 2. Si tengo una raíz cúbica, la potencia que elimina la raíz cúbica es elevado a la 3 y así sucesivamente. Entonces, la idea para trabajar con este tipo de ecuaciones es sencillamente que el radical esté igualado a una expresión que no tiene radical. Es lo más conveniente. Entonces, si yo tengo un radical aquí, un radical igual a b, tengo esa expresión. Si yo quiero eliminar esta n, ¿qué significa? Que la parte izquierda, donde está radical, lo voy a elevar a la n.
Y al elevarlo a la n, también debo elevar a la n la parte derecha. Y aquí se elimina el radical con la n. Entonces aquí quedaría x más a igual a b a la n. ¿Sí? Y allí es lo que conocemos con una ecuación lineal que ya ustedes la conocen desde primaria. Esas son las más sencillitas de las ecuaciones con radicales cuando tenemos un radical igualado a una expresión que tiene un solo término, es decir, un radical igualado a un monomio. Ahora bien, si en vez de un monomio, yo tengo un binomio, es decir, tengo una expresión de dos variables, caso que realizamos, igual a esto, ¿sí? Porque si son números, si hay números del lado derecho, los vamos a sumar, pero si aparece un binomio significa que hay expresiones que no podemos sumar en forma directa. Entonces, cuando tenemos esa expresión y elevamos lo que hicimos en la primera parte, resulta que del lado derecho se origina un producto notable. Entonces, al elevar a la n a ambos lados, se elimina la n con la raíz cuadrada de n y el lado derecho quedaría b más x elevado a la n. Y si yo tengo b más x elevado a la n, significa que debemos desarrollar ese producto notable para simplificar y para poder simplificar con las x o agrupar términos semejantes. Entonces, bueno, tenemos esa expresión. Y el problema está ahora es que si yo tengo un binomio elevado a la n hasta este momento, solamente tenemos dos fórmulas de producto notable, cuando es grado 2 y cuando es orden 3. Cuando es de orden 2, es evidente que podemos realizar eso porque sencillamente conocemos la teoría de factorización que visualizamos allá en el año anterior, segundo año. Ahora bien, si es mayor que 2, es decir, que aparezca grado 3, debe existir o debe estar, esta expresión debe estar escrita de tal manera que algunos términos de la derecha debe desaparecer. ¿Cómo así? Bueno, recuerden, hagan memoria con uno de los ejercicios de la tarea, donde aparece una raíz cúbica y al elevar al cubo tenemos aparece el producto notable de orden cubo, pero ¿qué sucedía? Que la x cubo, que se originaba del lado derecho, se cancelaba con una x que estaba al cubo del lado izquierdo. Y eso es válido y eso de esa manera es que se va a encontrar ejercicio o se crean los ejercicios para que tengan solución. Ahora bien, la otra ecuación que tenemos a la mano son las ecuaciones con valor absoluto. Y aquí sí me voy a detener un poco porque es de mi interés que por enésima vez lo voy a decir, porque cada vez que tenemos oportunidad de hablar de cómo ser un valor absoluto, lo he mencionado. La ecuación de valor absoluto es de esta forma. Valor barra x barra igual a una expresión que está del lado externo al valor absoluto. Para resolver una ecuación con valor absoluto, lo primero que debemos hacer es suprimir o eliminar las barras. Para ello se aplica la definición de valor absoluto. Es decir, entonces, la parte interna es positiva y es igual a la parte externa, o bien, la parte interna es negativa y es igual a la parte externa que es igual a A. Esa es la definición de valor absoluto. ¿Sí? ¿Y por qué la definición? Porque la parte interna del valor absoluto puede ser positivo o negativo. Lo que no está escrito y lo que está en los libros de cualquier libro de matemática
es que el valor absoluto nunca va a ser negativo. Entonces, y como nunca va a ser negativo, esta definición que muchos de ustedes la colocaron en la tarea, porque no revisaron el documento que yo coloqué en el aula, y en el libro, porque es un error del libro, coloca que esta es la definición de valor absoluto. La coloca que es la definición de valor absoluto, pero esto está errado. ¿Por qué razón? Porque la parte externa de un valor absoluto siempre es positiva. Y observe lo que me dice aquí, esto aquí, que la parte interna, la externa es negativo. Esto es falso. Entonces, por lo tanto, corrijan esta partecita. Bueno, entonces cuando tenemos estas dos condiciones que se originan con este valor absoluto, sencillamente empezamos a trabajar, a manipular la expresión en ambos lados para buscar el valor de X, ¿sí? Repito, bueno, la prueba parcial tiene la misma estructura de las pruebas parciales que hemos visto anteriormente. Los invito sencillamente a que revisen el contenido, el contenido que estamos trabajando y que todavía usted tiene la suerte de que el próximo lunes tenemos otra clase Zoom de asesoría para la prueba parcial, ¿sí? Ya después del lunes, no, las únicas Zoom que se van a efectuar son aquellos encuentros donde hay pruebas parciales. Entonces, por lo tanto, aprovechen el encuentro del próximo lunes para plasmar sus inquietudes y dudas con respecto al contenido, ¿sí? Entonces, como esta es una actividad de asesoría, dar una clase otra vez es lo mismo que tenemos anteriormente. Entonces, revise los videos que tenemos hasta el momento. Y bueno, y el próximo lunes, bueno, de acuerdo a sus inquietudes, vamos a realizar la clase Zoom. Bueno, feliz fin de semana, bueno, y hasta la próxima.